por el tema de las fechas de asueto, pero ya estamos de regreso con las mesas técnicas relativo a las iniciativas 1266 y 1634, ambas referentes al tema del PIN parental. Quisiera darle la bienvenida a todas y todos, en especial a quienes van a exponer el día de hoy, y también darle la bienvenida a, me parece que solamente se encuentra mi compañera diputada Deyanira Osaeta. No sé si en el transcurso de la sesión se irán integrando demás compañeros. Bienvenidos, bienvenida diputada Deyanira. Les informo, les comento a los participantes que tendrán hasta un máximo de 10 minutos para llevar a cabo su presentación. Aquí se conectó también el diputado Humberto Chávez. Bienvenido, diputado. En las comisiones, tendrán los expositores hasta 10 minutos para su presentación y los diputados podrán hacer hasta un máximo de 3 participaciones cuestionando alguna de las exposiciones. En estas participaciones, los expositores tendrán una contrarréplica de un máximo de 5 minutos. Les pediría en todo momento pues, ser respetuosos con las opiniones de los demás, tanto al momento de hacer la exposición, que todos los demás pudiéramos tener nuestros micrófonos en silencio, como en el chat, para poder estar muy atentos de nuestros secretarios técnicos que por ahí mismo por el chat dirán el tiempo que les va quedando a los expositores. También les pediría a quienes van a exponer, pues encender su cámara en la medida de lo posible para poder verlos durante su presentación. Y me permito leer a las 11 personas que estarán exponiendo el día de hoy en ese orden para que lo tengan pendiente. En primer lugar es el señor o el joven Javier Cruz Valdés. El segundo, Ana Luz Manzano Ortiz. Tercero, Seitel Adriana Velo Muruato. 4, Raúl Guillermo Fajardo Saldívar. 5, Alex Janet Jurado Tarín. 6, Virginia Barrón Quirós. 7, Verona Valencia García. 8, Mara Ruiz León. 9, Rocío Araceli Duarte Vaca. 10, Laura Verónica Herrera Ramos. Y 11, Beatriz González García. Muy bien, sin más preámbulos, cedemos el uso de la voz a Javier Cruz Valdés. Javier Cruz Valdés, ¿se encuentra con nosotros? Voy por donde mira. Diputado Francisco Humberto, si gusta poner su micrófono en silencio, gracias. Paso al segundo expositor, Ana Luz Manzano. Hola. Sí. Adelante, tienes la palabra hasta por 10 minutos. Ok, bueno, pues mucho gusto. Yo soy originaria aquí de la ciudad de Chihuahua. Soy abogada egresada del Tecnológico de Monterrey con concentración en Derechos Humanos por la American University en Washington, D.C., la Universidad de Berkeley en California y el Colmex, así como estudios también en la UNAM y la Universidad de Buenos Aires. Actualmente yo trabajo en una de las organizaciones con más prestigio y trayectoria en México en materia de defensa de derechos humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, ACE, ubicada en la Ciudad de México. Yo soy litigante a nivel nacional y ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en esta organización. Pero más allá de esto, yo quiero hablarles el día de hoy en mi carácter de ex participante del proyecto de investigación jurídica llamado Agenda Local Joven Analista, que se llevó a finales del 2018 con el Instituto Mexicano para las Juventudes. Este proyecto de investigación en el que yo participé se trató de que un grupo de jóvenes de diversos estados analizáramos el grado de compatibilidad de las leyes locales de nuestros estados con lo que es la Cartilla de Derechos Sexuales para adolescentes y jóvenes. Yo aquí tengo el documento en físico, ya que me fue proporcionado durante las capacitaciones que recibí por parte de Naciones Unidas y el INJUVE para conocer el contenido de lo que son los derechos sexuales y reproductivos.
Sin embargo, ustedes pueden encontrar este documento fácilmente en Internet para conocer más de lo que son los derechos sexuales. Y en esto quiero centrar mi participación en este documento, ya que es de suma importancia para aquellas personas que quieren obtener o conocer más la base jurídica, el sustento de qué son los derechos sexuales y reproductivos y cuál es la importancia de que niños, niñas y adolescentes accedan a ellos. Como lo dice su nombre, esta es una cartilla. Este es un documento elaborado para que los sujetos de protección puedan acceder a ellos de manera fácil, clara y sencilla. Es decir, está elaborado con un lenguaje sencillo para que adolescentes y jóvenes conozcan los que son sus derechos sexuales. Por falta de tiempo no puedo explicarles cada uno de los derechos que contiene esta cartilla. Cuenta con un total de 14 derechos. Pero puedo hablarles un poco de cómo fue creada y por qué es tan importante. Esta cartilla fue elaborada de manera interinstitucional por parte de organizaciones internacionales, instituciones federales y más de 50 organizaciones de la sociedad civil que participaron en foros, mesas de trabajo y paneles para la elaboración de este documento. Este documento cuenta con 14 derechos sexuales de jóvenes, de adolescentes y jóvenes. Se explican de manera fácil y sencilla. Tienen un apartado en el cual se explica cada uno de ellos a profundidad y también tiene un apartado de un sustento jurídico. Esta cartilla tiene un sustento jurídico internacional y nacional de cada uno de los derechos que contiene. Entonces, este es un documento que es de suma importancia para aquellas personas que quieren conocer a qué nos referimos cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, quienes nos oponemos a estas iniciativas de ley. En esta ocasión, como les comento, no puedo abocarme a hablar de cada uno de los derechos que contiene la cartilla, pero me quiero concentrar en dos de ellos. El derecho número 10, que es el derecho a la información, y el derecho número 14, que es el derecho a la participación política. El derecho a la información, pues es un derecho de todas las personas, sin restricciones de ningún tipo por discriminación alguna. Entonces, tal como lo dicen diversas convenciones, tratados, constituciones, leyes, la discriminación puede darse por razón de género, nacionalidad, pero también se puede dar por razón de edad. La discriminación en contra de niños, niñas y adolescentes es una discriminación tan común que es invisibilizada. En nuestro vocabulario conocemos lo que es la palabra misoginia, conocemos lo que es la discriminación de género, pero la discriminación en contra de niños, niñas y adolescentes está totalmente invisibilizada y la mayoría de las personas no conocen lo que es la palabra misopedia. La palabra misopedia es la discriminación en contra de las personas en razón de su edad. Es importante que añadamos esta palabra a nuestro vocabulario. El hecho de que la palabra misoginia la conozcamos es porque activistas durante las últimas décadas han estado luchando porque se conozca lo que es la discriminación de género. Pero en este caso, la discriminación en contra de niñas, niños y adolescentes está invisibilizada. No le ponemos atención porque pensamos en las niñas y los niños y los adolescentes como personas que no tienen capacidad de decisión sobre sus propias vidas, sobre personas que solamente deben de ser protegidas ante terceras personas y se niega su capacidad de participación y de toma de decisiones sobre sus propias vidas. En el caso del derecho a la información, este derecho es de suma importancia y la cartilla nos habla del derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad. ¿Sí? Entonces, al momento de que las madres, padres y tutores interfieren con el acceso a este derecho, es una interferencia que va más allá de sus facultades como tutores legales de los niños, niñas y adolescentes. En la recomendación general número 25 del Comité de la Convención sobre Derechos de los Niños
habla sobre los límites de la interferencia de padres y madres y tutores en la vida y en las decisiones de los niños y niñas. Así que en este caso, el interferir con el acceso a la información a través de las instituciones públicas sobre la sexualidad de los niños, niñas y adolescentes es una vulneración a su acceso a la información y es un acto de discriminación en razón a su edad. Muchas otras participantes y otros participantes han hablado sobre la visible inconstitucionalidad de estas iniciativas y mucho de esto se debe justamente al tema de la discriminación por razón de la edad. También quiero hablar sobre el derecho a la participación política. Estas son iniciativas de ley en las que claramente las niñas, niños y adolescentes deben de tener un rol súper importante, tienen que participar. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar, a dar sus opiniones y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta, sobre todo en esto que son temas de sexualidad y reproducción. Así que, ok, perdón, veo que me quedan 5 minutos. Así que yo hago un llamado a a las legisladoras y legisladores del Congreso a tomar en cuenta el contenido de lo que es esta cartilla, analizar lo que organismos internacionales, nacionales han dicho sobre el contenido de los derechos sexuales y reproductivos, a incluir a las niñas y a los niños y a los adolescentes en la toma de decisiones sobre sus derechos sexuales y reproductivos y a que en estas mesas técnicas participen todas y todos los legisladores sin importar sus posturas respecto a estas iniciativas. Y sin más, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Ana Luz Manzano, por tu participación. No sé si en esta participación entró a la videollamada Javier Cruz Valdés. Si no es así, entonces la siguiente participación es de Seitel Adriana Velo Muruato. ¿Se encuentra con nosotros? Muy bien. La siguiente participación es de Raúl Guillermo Fajardo Saldívar. Raúl Guillermo. Muy bien. La siguiente entonces es de Alex Janet Jurado Tarín. Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Buenas tardes, Alex. Tienes hasta por 10 minutos tu participación. Perfecto, diputada. Muchas gracias. Pues buenas tardes. Mi nombre es Alex Jurado. Soy originaria de la ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua. Soy psicóloga. Tengo una maestría en psicología clínica por la Universidad de las Américas en Ciudad de México y tengo un diplomado en sexualidad humana, es decir, soy educadora sexual por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, o mejor conocida como AMSAC, también en Ciudad de México. Agradezco mucho la oportunidad que nos está dando el Congreso para participar en estas mesas de diálogo referentes a las iniciativas que comentaba la diputada 1266 y 1634. Mi postura es en contra de ambas iniciativas que proponen el derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, como decía en la descripción de las iniciativas, o lo que mejor conocemos como PIN parental. Yo considero que dicho instrumento, como comentaba la compañera Ana Manzano, es un instrumento que violenta los derechos humanos de las niñas y los niños de Chihuahua, porque dicho instrumento permitiría a los padres de familia excluir a sus hijos de una educación de calidad, evitándoles pues la educación sexual y la perspectiva de género. Yo les voy a hablar desde mi área de expertise, que es la psicología y la educación sexual. Y bueno, ¿por qué es importante la educación sexual y la perspectiva de género? ¿Por qué estas son necesarias para una educación de calidad? Primero que nada, me gustaría platicarles sobre qué es la educación sexual y por qué es importante.
La educación sexual, nos dice la UNESCO, que es un proceso de enseñanza, aprendizaje, basado en planes de estudios sobre los aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad. Y el propósito de la misma es dar a los niños y jóvenes los conocimientos basados en datos empíricos, esto es importante conocerlo, son datos científicos, que les van a ayudar a disfrutar de su salud, bienestar y dignidad. Y les va a ayudar también a entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto y analizar cómo sus decisiones afectan su bienestar y el de otras personas también, así como aprender a proteger sus derechos y velar por ellos. Bueno, en resumen, la educación sexual integral, como es llamada, da a los niños, niñas y adolescentes información científica, información laica, información verídica y basada en evidencia para poder tomar decisiones, prevenir abusos, disminuir embarazos en edad temprana y disminuir las infecciones de transmisión sexual, así como identificar y notificar situaciones de violencia. ¿Todo esto para qué? Pues para vivir una sexualidad libre y sanamente. Existen pruebas del impacto de la educación sexual sobre el comportamiento sexual y de la salud. Los datos nos dicen que la educación sexual tiene efectos positivos, entre ellos algunos de los que ya les mencionaba, pero entre otros, los jóvenes se pueden conocer mejor a sí mismos, tiene una mejor actitud sobre su salud y sus comportamientos sexuales y reproductivos se van a ver, pues son más informados. Entonces la educación sexual no aumenta la actividad sexual ni el comportamiento sexual de riesgo o los índices de infecciones de transmisión sexual como comúnmente se cree. Muchas veces he escuchado que dicen que si damos educación sexual a los niños, a las niñas y a los jóvenes, entonces va a derivar en estas conductas. Esto es un mito completamente. Se ha demostrado que los programas que promueven la abstinencia pues no tienen ningún efecto en el retraso de la iniciación sexual ni en la reducción de la frecuencia de las relaciones sexuales o en el número de parejas sexuales que la persona va a tener. Mientras que los programas que nos hablan, por ejemplo, de preservativos u otros métodos anticonceptivos, pues resultan ser muy eficaces. Ahora, los programas centrados en el género también tienen una eficacia considerablemente superior a los programas que no los integran. Esto hablando de resultados en materia de salud. Por ejemplo, la reducción de embarazos no deseados o la reducción de infecciones de transmisión sexual. Ahora, cuando hablamos de perspectiva de género, pues nos referimos a que las diferencias entre hombres y mujeres no solamente son determinadas por su condición biológica, sino que también por preceptos que son asignados culturalmente. Ahora, este enfoque de perspectiva de género cuestiona los estereotipos, con los que somos educados. Los que están intentando o están proponiendo implementar el PIN parental, dicen que es una forma de proteger a las niñas y a los niños, cuando en realidad es una censura directa a los contenidos de educación sexual integral. Por el contrario, considero que el PIN parental deja en manos de madres, padres o tutores, pues la decisión de que niños, niñas y adolescentes reciban o no reciban cualquier tipo de información sobre moralidad, sexualidad y valores cívicos, lo cual, como mencionaba la compañera, pues vulnera directamente los derechos de la infancia a la salud, a la protección contra la violencia y a la participación. Bueno, también me gustaría agregar que es un hecho que entre más información tengan las personas durante estas etapas de desarrollo, son mejores las decisiones que van a poder tomar. La educación sexual integral es un mecanismo que por lo tanto proporciona herramientas y conocimientos a las infancias y a las juventudes, por lo cual me parece primordial que sigamos manteniendo la educación sexual integral y la perspectiva de género. Y esto es importante porque existe mucha información confusa, mucha información errónea y estigmatizante también en torno a la sexualidad. Muchas veces pensamos que la sexualidad es algo negativo
o todo lo que nos enseñan culturalmente es en torno a lo negativo, cuando en realidad no es así. La sexualidad es mucho más que todo lo que nos enseña. Para concluir, me gustaría recordar que el PIN parental contraviene el párrafo 12 del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que protege la educación sexual, afirmando que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral. Y ahí dice específicamente que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, incluida la educación sexual y reproductiva. Por lo cual me parece preocupante que se pudieran aprobar dichas iniciativas, ya que van en contra de lo que dictamina la Constitución Federal. Sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Alex, Janet, Jurado Tarín, por tu participación. Voy a regresar a los ponentes que no, a los primeros que no habían estado al inicio de la llamada, para ver si se integraron. Javier Cruz Valdés. No. Seitel, Adriana Velo Muruato. Seitel se encuentra con nosotros. Raúl Guillermo Fajardo Saldívar. Muy bien. Entonces es el turno de Virginia Barrón Quirós. ¿Está con nosotros? Virginia Barrón. Buenas tardes. Adelante, Virginia. Tiene su participación hasta por 10 minutos. Muy bien. Bueno, pues yo soy licenciada en letras, soy maestra de nivel medio superior y mi participación va en este sentido como madre de 4 hijos, como maestra y un poco mi experiencia en el sentido de abordar la violencia. México es un país violento. La violencia está en todas partes, en las calles, en las plazas, en las casas. Se dice que el lugar más peligroso para las mujeres y para las niñas y niños es su propio hogar. Los medios de comunicación reseñan con detalle una y otra vez los sucesos cruentos de la jornada, cumpliendo así con su misión de educar en la crueldad. De este modo nos vamos habituando pensando quizá que no hay salida. Ya antes de la pandemia, algunas encuestas informaron que 6 de cada 10 niños y niñas eran disciplinados a través de la violencia en México. Durante el confinamiento por el COVID-19, estas cifras han aumentado a causa del estrés por la limitación de movimiento, la falta de ingresos, el hacinamiento, las adicciones y las dinámicas propias de las familias que no conocen otra forma de disciplinar a sus integrantes más jóvenes. Según la Organización Mundial de la Salud, en un informe de junio del 2020, son los menores de entre 2 y 4 años quienes reciben mayores castigos. Los niños reciben más golpes y las niñas más gritos y descalificaciones. Conforme van creciendo, las niñas están más expuestas que los niños a la violencia sexual. Esta institución afirma que las consecuencias del maltrato infantil son tan graves que pueden influir en el atraso económico de un país, pues los adultos que han sido violentados en la infancia corren mayores riesgos de sufrir trastornos mentales, alteraciones en el desarrollo inmunitario y problemas conductuales. Además de que con mucha probabilidad repetirán estos patrones de conductas cuando sean mayores con sus propios hijos. Este es el contexto de violencia de las familias mexicanas, de más del 50% de las familias mexicanas. Y es en la escuela donde con frecuencia se detectan estos casos de violencia intrafamiliar. Generalmente este descubrimiento se hace cuando hay evidencia física de lesiones o cambios muy notorios en la conducta del menor. Pero ¿qué ocurre cuando estos signos no son tan perceptibles?
¿Cómo puede la escuela contribuir a bajar estos índices y al mismo tiempo educar a las nuevas generaciones en diferentes formas de convivencia? Contrario a lo que se propone en el llamado PIN parental, la Organización Mundial de la Salud hace algunas recomendaciones para que en las escuelas los menores sean orientados sobre la propiedad de su cuerpo y la educación en la perspectiva del género. Recordemos que la violencia de género es uno de los problemas más graves que vivimos. Las situaciones de abuso, hay que hablarles sobre las situaciones de abuso y la importancia de revelar a alguien de confianza su situación. Pero esta violencia que no deja huella física, como los gritos, las descalificaciones, la falta de cuidado y la intimidación, ¿cómo se detecta? Habría que encontrar la manera de que estas personas, que son las maestras y los maestros que tienen contacto con los niños más pequeños, que son los que sufren más violencia, según los informes de la Organización Mundial de la Salud, los menores de 4 años y los niños en edad de educación primaria, habría que afinar los protocolos de detección de violencia. Y como decía la compañera Manzano, tener muy en cuenta esta nueva palabra que es la misopedia, porque no hay que olvidar que vivimos en una estructura social machista y adultocéntrica en la que se da poco crédito a las voces de los niños. ¿Cuántas veces decimos que no es cierto lo que el niño está diciendo? ¿Cuántas familias, cuántas madres o padres no le creen a sus hijos cuando ellos afirman que alguien los está violentando? Entonces, tanto en las familias como en las escuelas hay que darle crédito a las voces de los niños. Sobre las niñas ya hemos mencionado que en sus primeros años el principal tipo de violencia es la psicológica, pero conforme van creciendo en edad, la violencia se torna violencia sexual. Es importante también hacer notar que la violencia psicológica, para cuando estas niñas llegan a la adolescencia, ya han sufrido tanto daño a su autoestima, a fuerza de incontables descalificaciones, que difícilmente se atreverán a levantar la voz si son objeto de una injusticia. Es en la escuela donde se les deben dar las herramientas para que sientan que pueden ser escuchadas, que alguien les va a atender. Como maestra de redacción en el nivel medio superior, el ejercicio de escritura de la autobiografía, este es un tema que se ve en algún momento del curso, la escritura de la autobiografía, siempre me resultaba estremecedor. Parecía que era la oportunidad que algunas y algunos estudiantes estaban esperando para expresar situaciones difíciles de su vida. Siempre me sorprendió la aparente facilidad con la que develaban sus historias ante personas que éramos prácticamente desconocidas. Sin embargo, la juventud en edad de cursar el bachillerato ya está prácticamente del otro lado. Están del lado de los que sobreviven. Tienen además, por la edad y las relaciones que han ido generando a lo largo de su vida, más recursos que los niños pequeños. Aunque como profesorado de estudiantes de bachillerato, no es raro encontrarnos casos de jóvenes que sufren violencia intrafamiliar. Debemos recordar que al nivel medio superior únicamente llega el 30% de los niños que iniciaron educación primaria, únicamente el 30% llega a educación media superior. Es decir, el sistema ya hizo una selección natural de aquellos que tienen más desventajas de índole económica, cultural y académica. La violencia, estoy consciente de que no es un asunto sencillo de resolver. Es un problema con hondas raíces culturales que se ha agravado por fenómenos sociales como la pobreza, la migración, el narcotráfico y la polución, entre otros. Aunado a la impunidad y la
corrupción, así como la falta de políticas públicas permanentemente dirigidas y eficazmente dirigidas a las causas, que son muchas y que son diversas. Sin embargo, es necesario que como sociedad nos comprometamos a transformar el orden establecido y brindemos a la infancia espacios más seguros y nuevas formas de resolución de conflictos. Para nadie es grato que en México se ocupe los primeros lugares a nivel mundial en maltrato, en producción de pornografía infantil, en embarazo adolescente. Si queremos cambiar el futuro, tenemos que cambiar el presente. Para ello se requiere un gran compromiso de todos los sectores de la sociedad, pero el magisterio tiene una posición privilegiada por su contacto directo y cercano con quienes son en este momento el sector más vulnerado de la población. El profesorado y la sociedad requieren conciencia de la situación que se vive y también necesitamos prepararnos para la acción, así como compromiso y constancia. La niñez necesita expresarse y ser escuchada. Resolver ahora el problema de la violencia contra la infancia es asegurar para las nuevas generaciones un futuro más armónico, garantizando el desarrollo pleno de sus potencialidades, aumentando así sus oportunidades de crecimiento académico y social, lo que brindaría beneficios para todas las personas que integramos la comunidad. El derecho preferente de los padres es contrario al derecho de los niños y niñas de México porque el contexto familiar de más de la mitad de las familias en México es violento. Sería todo. Muchas gracias. Gracias, Virginia Barrón Quirós, por su participación. Daríamos paso a la exposición de Verona Valencia García. ¿Se encuentra con nosotros? Verona. Sí, aquí estoy. Muy bien. Adelante. Tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos. Agradecería me apoyara para compartir pantalla, por favor. Con gusto. Comunicación social, si nos ya está apoyar. Configurado para que pueda compartir. Pero de todos modos, si batalla, me lo puede mandar y aquí lo comparto yo. Ok, déjeme busco. En la parte inferior derecha de la pantalla, después de reacciones entre salir y grabar, me parece que tiene la opción, Anabel. Está bien, nada más que no encuentro cómo llegar a mi... Creo que aquí está. Si usted baja el cursor de su mouse o... Ya. Ahí está, muy bien. Creo que ya. Sí, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer poder colaborar en esta mesa. Agradezco a las... Perdón, pero no se ve su presentación, se ve únicamente la página de inicio donde están sus archivos. ¿Está bien? ¿No se alcanza a ver nada? No, si usted deja de compartir y al momento de compartir, seleccionar su archivo si ya lo tiene abierto. Eso fue lo que hice, ¿qué cree? Porque ahorita solo vemos su lista de archivos. A lo mejor nomás es minimizar lo que estamos viendo nosotros de las carpetas. A ver, déjeme checar. No se preocupe, al cabo tenemos tiempo. Esta es mi presentación, ¿cómo la... Estoy en Zoom y acá la tengo en la USB. Aquí estoy. Empiezo a contarle el tiempo hasta que pueda resolver lo de la publicación. Sí, no se ya preocupe. voy. Ahí, dale. Sí. Ahora, cierro aquí. Es que si cierro allí. No, a ver, espérame.
Si gusta mandarme el archivo aquí por el chat y aquí lo comparto yo. Lo que pasa es que, a ver, déjeme ver. Déjame ver si ya puedo pasar el archivo. Voy a disminuir aquí. Esto es lo que ven, ¿verdad? La lista de archivos. Es Sí. correcto. Estamos viendo que está moviendo su cursor. Sí, si le doy, espérame, no me muevas más. A ver, si le doy en el archivo, estoy ubicada en el archivo, ¿cierto? Sí, correcto. Le voy a dar aquí para ver si ya puede verse. ¿Se ve? No, tendría que minimizar el directorio que tiene abierto de sus documentos. A ver si con A eso. ver, ahí voy. No me le muevas, Ana. A ver, minimizo. ¿Ya? No, entonces tendría que dejar de compartir pantalla y volver a compartir pantalla con el documento ya abierto. Es decir, no cierre el documento, nada más deje de compartir pantalla y vuelva otra vez a compartir pantalla, por favor. Pero así ya no, acá, a ver si aquí. No me deja ya ni siquiera abrir en grande esto. Déjeme ver, cerrar aquí. No, ya no me deja. Necesito... En la parte de arriba le sale una opción que dice dejar de compartir. Tiene que picarle ahí. Y Es luego que sabe que como minimicé el zoom, ahora no me deja abrir el zoom grande. Ya vi. A ver, dejar, reanudar función, anotar. No me sale compartir, fíjese. Anotar, control remoto, más. ¿No? Si gusta entonces mandar la presentación aquí por el chat y pasamos a al siguiente expositor y volvemos. Mientras lo paso. Nada más dígame una cosa, aquí al chat que dice... Comunicación social, por favor. Es que ese no lo tengo, perdón. Está abajo el chat. Si usted mueve su cursor hacia abajo, va a encontrar un icono que dice chat. Okay, en cuanto usted lo abra, le va a aparecer un nuevo. Ok, ahorita lo arreglo. Si gustan pasar con el otro expositor y ya estaré lista. Muy bien, entonces si gusta nada más cancelar el compartir pantalla para poder pasar a nuestro siguiente expositor, que es Mara Ruiz León. ¿Se encuentra con nosotros? Mara. Buenas tardes, aquí estoy. Hola Mara, muy bien. Tienes la palabra hasta por 10 minutos. Si me permiten también, voy a compartir pantalla. Muy bien. Un segundito nada más. Adelante. No sé si ya están viendo mi presentación. Sí. Sí, ok. Buenas tardes. Aplaudo la iniciativa de la realización de estas mesas técnicas y también aplaudo la posibilidad de participar en ellas. Mi nombre es Mara Ruiz y como ya bien me presentaron, y yo soy académica investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua. Y bueno, nuestra relación con la temática en cuanto al abuso sexual se deriva precisamente de un programa formativo que estamos actualmente ofertando y que tenemos trabajando durante los últimos 3 o 4 años aproximadamente en relación al abuso sexual, la violencia sexual en general. Y lo hemos trabajado tanto en Juárez, Chihuahua, Parral y Huachochi. Ha sido un espacio sumamente enriquecedor porque nuestros estudiantes trabajan de manera directa con víctimas de abuso sexual y sus familias. Hemos tenido un perfil de estudiantes multidisciplinarios, entre los que podemos nombrar médicos, abogados, psicólogos,
trabajadores sociales, en fin, y todos comparten como eje común pues el trabajar directamente con el abuso sexual. Derivado precisamente de esas experiencias es que me permito venir a presentar algunas ideas, algunos argumentos, algunas reflexiones en torno a lo que ellos encuentran con respecto a esta problemática del abuso sexual y cómo se relaciona precisamente con esta iniciativa 1266 y 1634 y sobre el derecho preferencial de los padres, ¿no? Entonces, bueno, mi tarea aquí es dar voz a esos profesionales preocupados por esta situación. Algunas estadísticas, ustedes saben que, bueno, no es mi intención, por supuesto, profundizar sobre este aspecto, solo que sí me gustaría tomarlo como base o como referencia para comenzar a presentar mi argumentación. Ustedes saben que lamentablemente Chihuahua ocupa uno de los primeros lugares en abuso sexual a nivel nacional, y México, ya lo comentaba la ponente anterior, pues también tiene un lugar bastante de renombrar a nivel mundial. Estas estadísticas que presento en pantalla corresponden a la página de FICOSEC y son de libre circulación. Cualquiera que esté interesado las puede ver. Aquí lo interesante nada más es que reconozcamos esta realidad en la que vivimos como sociedad. No podemos cerrar los ojos ante lo que los números nos revelan. Y creo que derivado precisamente de estos profesionales que trabajan principalmente en la fiscalía, pues es que encontramos algunas cosas que me gustaría presentar ante la audiencia el día de hoy. ¿Qué encuentran estos profesionales? ¿Qué es lo que ellos de manera preocupante expresan? Bueno, la primera es que la violencia sexual pues se presenta en todos los contextos. Tendemos a pensar que la violencia sexual es un problema que se da de la mano con la pobreza o con la deprivación sociocultural, bueno, etcétera, etcétera. Sin embargo, la realidad es bastante diferente. La violencia sexual atraviesa prácticamente toda la sociedad y no respeta nivel socioeconómico ni nivel cultural, como muchas personas piensan. Y esto es algo que se debe visibilizar. Otra reflexión es que niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual están en situaciones de vulnerabilidad. Nosotros sabemos que niños, niñas y adolescentes, tan solo por ser niños, están en una situación de vulnerabilidad, en tanto requieren el acompañamiento de un adulto responsable para hacer uso de sus derechos. Sin embargo, hay algunas condiciones derivadas del contexto que los ponen en mayor riesgo o en mayor vulnerabilidad. Y en este sentido, pues yo hago esta relación con la violencia sexual. A veces pensamos que hay niños que aparentemente lo tienen todo, pero ya cuando se observan de cerca sus historias de vida, bueno, se observa una vulnerabilidad en algunos de los aspectos fundamentales para su desarrollo integral. Y en este tercer punto es donde mayormente quiero hacer énfasis. La mayoría de las personas que se acercan a los servicios que ofrece la Fiscalía del Estado con respecto a la violencia sexual carecen de educación sexual integral, y esto es muy preocupante. En general, todas las personas, todas tenemos acercamientos acerca de lo que es y de lo que no es la violencia sexual y la sexualidad, sobre todo la sexualidad. Y estos acercamientos vienen dados por lo que recibimos del contexto y a través de diferentes agencias socializadoras. La familia es una de ellas, también la escuela. Sin embargo, estas personas que son víctimas de este tipo de violencias tienen les permea una visión del sexo como algo negativo, algo malo, algo que debe evitarse, algo que debe cuidarse. Y entonces está muy permeado por mitos y creencias que no siempre se corresponden con la realidad. Y entonces esto dificulta que los niños sean capaces de identificar un abuso, por ejemplo, de que sean capaces de empoderarse para poder acercarse a una persona de confianza y revelarlo. Y peor aún, fíjense, aquellos niños que ya han sido víctimas de ese proceso, para ellos esas creencias son una barrera que limita la recuperación y que se haya
haya una recuperación total del daño, tanto a ellos como al tejido social circundante. Entonces, esto es muy, muy lamentable, porque hay de fondo una creencia que es muy importante y fundamental. Hay una creencia, las creencias, pues sabemos que son proposiciones mentales que están ancladas a nuestro sistema cognitivo y que nos hacen creer que lo que nosotros pensamos es cierto y que además, independientemente de las evidencias, nosotros lo damos como realidad y son importantes, se anclan en nuestras emociones y nos dan un estado de bienestar. Nos permiten sentirnos seguros y nosotros sabemos que esa seguridad es parte de las necesidades básicas del ser humano. Pero a veces las creencias son un obstáculo para ver la realidad. En caso del ejercicio de la maternidad y de la paternidad, hemos construido la falsa idea de que todos los padres y todas las madres ejercen ese derecho con atingencia, es decir, que todos somos buenos padres y lamentablemente eso no es así. Existen muchos padres y madres que por cuestiones de diferente naturaleza no están capacitados para ejercer esa función, digamos, esa función importante y tan trascendente, no solo para los niños, sino que para toda la sociedad. Y esta barrera se constituye, esta creencia se constituye en una barrera, porque entonces se le está otorgando a ese padre, que probablemente no es ni tan buen padre, la facultad de decidir sobre algo que es de vital importancia, como la sexualidad. Me voy a auxiliar de estas estadísticas, donde podemos observar que la mayor parte de los lugares donde ocurre la violencia sexual, pues son las casas, al interior de las casas. Y si buscáramos más, encontraríamos que la mayor parte de los agresores se encuentran cerca del círculo de confianza de los niños. ¿Qué va a suceder? Es muy preocupante que queramos cercar a los niños sin menoscabar el derecho preferente que los papás ahora o que se pretende a través de este PIN parental. ¿Qué va a pasar cuando esos padres que no ejercen, esas madres que no ejercen adecuadamente este proceso? Entonces le niegan a los niños el derecho de informarse en sexualidad integral. Creo que quienes piensan así hablan desde sus privilegios, hablan desde la oportunidad de poderse sentar directamente con su niño o niña, joven, adulto, joven, y mostrarle la sexualidad desde el punto de vista que usted guste. Lamentablemente, eso no es la posibilidad de la mayor parte de niños y niñas mexicanos. Esa es parte solamente de una minoría privilegiada. Y entonces, pues, tal vez la escuela es el único lugar donde niños, niñas y adolescentes reciben educación sexual. El negar este derecho, el PIN parental, pues, coarta este derecho porque está pensado desde una situación en la que todos hacen lo correcto y la maternidad, la paternidad tienen un espectro muy, muy, muy amplio. No podemos pensar que porque yo lo puedo hacer, todos lo podemos hacer o todos lo vamos a hacer correctamente. Creo que debemos de mirar al otro. Creo que tenemos que ser un poco empáticos y solidarios con aquellos niños, aquellas niñas, aquellos adolescentes que no tienen las mismas oportunidades que nosotros o que nuestros hijos, ¿no? Creo que estamos teniendo una mirada muy, muy de cono, una mirada que nada más permite ver una parte de la realidad. Mi invitación esta tarde sería que ustedes como legisladores seamos capaces de observar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es una invitación, ¿no? No dejemos o no quitemos el dedo del renglón. Me parece que el PIN parental es el inicio de algo que puede ser muy dañino para nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias, Mara Ruiz, por su participación. Regresaría con Virginia Barrón, con Verona Valencia García, si está lista. Sí, Maricela, ahora sí, muchísimas gracias y perdón por el
problema técnico, esto a mí se me dificulta un poco, entonces afortunadamente aquí mi hermano me ayudó y mi hermana también. No Pero se preocupe. bueno, vamos. Yo soy licenciada en salud pública, me formé como educadora y consejera de la sexualidad humana desde de la década de los 80s para acá. Me sigo formando todavía, creo que siempre hay cosas nuevas que aprender, cosas nuevas que se investigan y que forman parte también de la educación de la sexualidad. En estos más de 30 años de dar educación de la sexualidad, creo que es importante rescatar muchas cosas, pero con lo que yo me he topado en diversos estados de la República es que muchos diputados y diputadas no logran todavía como saber y conocer más acerca de lo que es la educación integral de la sexualidad y lo que es la misma sexualidad. Se confunde de muchas maneras con erotismo, con tener relaciones sexuales, desconociendo justamente lo que es el sexo, lo que es la sexualidad y todo lo que abarca. ¿Me puede hacer el favor de abrir la presentación? Si es tan amable, porque yo aquí solamente, bueno, no sé si la vean, pero yo veo solamente, ahora sí que mi lista de archivos, y no sé por qué. Ahí no Sí, se ve. igual se ve, yo también veo la lista de archivos de igual manera. Es correcto. Ah, A ver si ok. te ayudan con comunicación social. Sí, aquí lo comparto. Y bueno, mientras sigo comentando, en todos estos años, obviamente, la sexología es una disciplina nueva, es una disciplina diferente a algunas, pero que está totalmente fundamentada en la ciencia y sobre todo en disciplinas científicas que son humanísticas como la biología, como la psicología, la antropología social, la historia, la sociología y muchas más. Obviamente toda la parte que tiene que ver con la cuestión biológica del cuerpo, que va desde el conocimiento de lo más básico que puede ser una célula humana, hasta todo el campo genético y las definiciones sexuales que tenemos dentro de estos cromosomas y que aún nos falta muchísimo por investigar. Sin embargo, todo esto, ahora sí, ya todo esto nos ha dado pie a ir avanzando en el conocimiento de la sexología. Y como dábamos educación sexual en los 80s, a principios de los 90s, hoy por hoy ha cambiado radicalmente. Y ha cambiado radicalmente, perdón, ha cambiado radicalmente porque justamente estas investigaciones le dan fundamento a la sexualidad. La siguiente, por favor. A mí me gustaría mucho dejar muy claro qué es la sexualidad. ¿Qué significa la sexualidad? Me tengo que pasar yo, perdón, las diapositivas. Permítame tantito, señora Valencia, comunicación social, si nos apoyan con la presentación. Sí, ahí ya se ve, es que no sé si se está viendo. Sí, se ve perfecto. ve, Esta es la primera, pasaría a la Ah, siguiente. ok, entonces ya nada más usted me va diciendo cuándo le cambio, por favor. Exacto, gracias. Gracias. Les decía, lo importante, si puede cambiar y ahorita se lo voy a agradecer infinitamente. Esta, no, la anterior, perdón, la anterior. La sexualidad, según Eusebio Rubio Aureoles, que es mexicano, que fue presidente de la Asociación Mundial de Sexología, afirma que es el resultado de la integración de los 4 olones o subsistemas en sus dimensiones biológica, psicológica y sociocultural. Si ustedes ven, parece un pastel en donde los 4 subsistemas o olones que parten de la teoría de sistemas justamente y que él planteó esta definición desde allí, habla de que la sexualidad tiene estos 4 olones, que es el género, el erotismo, los vínculos afectivos y la reproductividad. Y cada uno de estos tiene una dimensión social, una dimensión psicológica, una dimensión biológica. Es decir, la educación de la sexualidad no es hablar solamente de aspectos biológicos, sino de tener en cuenta toda la cultura, todas las percepciones sociales, las definiciones sociales, las normas, etcétera, etcétera. Y también toda la parte psicoafectiva que tiene que cada persona al vivir su propia sexualidad y al estarla construyendo desde la infancia. Desde el momento en que nace un bebé, en ese momento se está educando en la sexualidad. La sexualidad es el resultado de todo esto que está combinado con como si fuera un pastel, que cortamos rebanadas y lleva de todo, pero que no podemos obviar absolutamente nada y saber que esto se va construyendo. Como originalmente se ha construido, ha sido como se ha podido, porque padres y madres han dado
más educación sexual desde su misma manera de vivir hasta que poco a poco se ha incluido en las escuelas la manera de ir dando educación sexual o como se ha creado desde diferentes organismos. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Implica muchas cosas, va más allá del erotismo, va más allá de enseñar lo que son las relaciones sexuales, tiene que ver con cómo somos hombres y mujeres, cómo nos vamos construyendo, cómo van nuestros afectos, cómo va nuestra decisión de ser padres o madres, qué tipo de padre, qué tipo de madre quiero ser, qué tipo de hijo o hija quiero formar. Y tiene que ver también, como una parte más, todo el erotismo, que además es el placer sexual de los más altamente detectados en el cerebro, que genera muchísima salud sexual cuando se vive adecuadamente y que sería una pena coartar la posibilidad de limitar el dar educación sexual. Ahora bien, la UNESCO es una entidad de la ONU que se dedica justamente a todo lo que tiene que ver con la educación y cultura. Y junto con UNESCO, muchos países han generado las orientaciones técnicas internacionales sobre la educación de la sexualidad. La UNESCO creó todas estas orientaciones porque es el encargado de recibir y coordinar la Agenda de Educación 2030. Entonces, una educación integral pues requiere necesariamente de lo que es la educación de la sexualidad. Y todas las orientaciones técnicas se elaboraron para ayudar y para asistir a las autoridades educativas de salud y otras que sean relevantes en el tema, como son las educativas, en el desarrollo e implementación de programas y materiales de educación integral de la sexualidad dentro y fuera de los entornos escolares, porque sabemos que muchos chicos y chicas salen de la escuela, ya no regresan, y entonces hay que encontrarlos en las diferentes comunidades, en las diferentes colonias y demás. Este documento de donde surgen las orientaciones técnicas nos dicen que hay que preparar, creo que hay por allí un micrófono abierto. Está bien, aquí está. Beatriz, si hace favor de cerrar su micrófono, por favor. Gracias. Este documento les decía que tiene mucha relevancia porque ayuda a todos los ministros de salud, a los secretarios de educación, perdón, y al personal que está dentro de la secretaría, incluidos los responsables de diseñar currículos, los directores escolares, los docentes, etcétera, los organismos no gubernamentales que trabajamos directamente en la comunidad y demás. Y el objetivo es justamente ese, que pueda llegar a mucha gente. La siguiente, por favor. La educación, ¿qué es la educación integral de la sexualidad de la que tanto hablamos? Pues es un proceso que se basa en un currículo muy específico para enseñar y aprender acerca de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Su objetivo es preparar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les empoderan para realizar su salud, bienestar y dignidad, desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas, en el momento en que ellos lo consideren, considerar cómo sus elecciones afectan su propio bienestar y el de los demás, y entender cuáles son sus derechos a lo largo de la vida y asegurarse de protegerlos. Esto es lo que pretende la educación integral de la sexualidad, muy diferente a todas las mentiras que cotidianamente escuchamos y que no tienen ningún fundamento científico ni educativo. La siguiente, por favor. La educación integral de la sexualidad, ¿qué características tiene? Pues la primera es que es científicamente precisa, es decir, todos los currículos que hablan de la educación integral de la sexualidad se fundamentan en la ciencia. Es gradual. ¿Por qué es gradual? Porque parte de lo que los niños y las niñas a temprana edad empiezan a aprender y sobre esa base se van generando más conocimientos de acuerdo a la edad que tienen. Por supuesto que es adecuada a cada etapa del desarrollo. No vamos a ir con niños de preescolar a hablar de relaciones sexuales, porque eso todavía no les interesa, pero sí vamos a hablar de cómo son sus cuerpos, de la importancia que tienen sus órganos sexuales, que aprendan a querer a su cuerpo, que aprendan a defenderlo y que nadie los puede tocar. ¿Para qué? Para prevenir abusos sexuales. Está fundamentada en un currículo y ese currículo pues obviamente tiene que estar perfectamente bien aceptado para que lo puedan impartir. Tiene un enfoque de derechos humanos, es integral porque habla de
todos los aspectos de las personas, tiene fundamentos en la igualdad de género, es relevante obviamente en relación con la cultura y adecuada al contexto social en el cual se están desarrollando estos niños y estas niñas. La siguiente. Es transformativa porque de eso se trata. Si hay culturas que están en contra de los derechos sexuales y reproductivos, de la salud sexual y reproductiva, se trata de ir transformando a través de ¿qué? De impartir conocimiento y de adquirir práctica, capaz de desarrollar las aptitudes necesarias para apoyar elecciones saludables. La educación sexual va más allá de la educación solo sobre reproducción, sobre riesgos y enfermedades. Es construir una parte positiva y plena de lo que significa la sexualidad. La educación sexual utiliza un enfoque centrado obviamente en el estudiante, en la persona a la cual se le está dando. Los entornos educativos desempeñan un papel central en proporcionar la educación integral de la sexualidad porque tiene todas las condiciones para que se pueda dar tanto físicas, materiales, de recursos humanos, de conocimiento de pedagogía y didáctica y demás. Y los entornos no formales y comunitarios también son oportunidades importantes para proporcionar educación sexual, obviamente también con base en un currículo similar al de la escuela. La siguiente, ya estoy por terminar. ¿Ya? ¿Sí es la última? Sí, esa es la última. Perfecto. ¿Por qué me interesa dar esto? Porque yo me he topado, de verdad, nunca me he topado con un padre o una madre que me digan no a la educación de la sexualidad después de que empiezo a hablar con ellos y ellas. Los padres y las madres que no están educados sexualmente desde una perspectiva formal carecen de elementos para poder impartirlo. Los docentes tienen una ganancia, tienen pedagogía y didáctica. Les falta educarse sexualmente para que ellos puedan impartir la sexualidad, educación de la sexualidad, pero eso se puede hacer sin ningún problema. Lo que sí no creo y en lo que estoy, y les pido a los y las diputadas que están aquí, que por favor quienes están como legisladores, les puedan indicar realmente lo que es la educación integral de la sexualidad. No es cierto que educamos de otra manera, no es cierto que tratamos de que sean otro tipo de personas o que tengan otro género. Esa es una tontería gigante. Lo que estamos buscando es esto que les acabo de explicar. Y el artículo 3º constitucional con sus nuevas modificaciones está perfectamente claro, uno, en integrar a padres y madres. Cuando hablamos de educación integral de la sexualidad, se integra a padres y madres. ¿Por qué? Porque ellos están en el contexto cotidiano de los niños y niñas, porque ellos con sus ejemplos y con las maneras de actuar como relación de pareja, como hombre y mujer, la manera como manejan su afecto o su violencia, se lo están transmitiendo a los chiquitos y a las chiquitas. Y la manera de apoyar a padres y madres es también dándoles educación sexual y eso se puede dar sin ningún problema. Entonces, yo lo que les pido es que por favor lleven la claridad de lo que significa la educación integral de la sexualidad. Está el documento de las opiniones técnicas que genera la UNESCO. Es un documento maravilloso. Y si enseñamos a nuestros niños y niñas desde pequeños a que la sexualidad es una parte importante de la vida, es una parte maravillosa porque nos permite percibir la vida desde otra perspectiva. Y los valores que se enseñan se habla de la libertad, de la responsabilidad, del respeto, de la salud y del placer también como una reivindicación del mismo y como una necesidad de los seres humanos para poder tener altos niveles de salud sexual. Si está en su disposición y si en algún momento otros diputados o diputadas me quieren escuchar para saber lo que es la educación integral de la sexualidad, con todo gusto lo ofrezco. Muchísimas gracias. Gracias, Anabel Valencia. Quisiera, si me permiten, yo sí estoy interesada en hacerle una pregunta. Claro. Me gustaría, se me hizo muy interesante el concepto que da de educación integral de la sexualidad. Me gustaría saber si usted considera que en la currícula actual existe, en los contenidos de la currícula actual existe el modelo tal cual que usted plantea de educación integral de la sexualidad. No. La modificación que se hizo al artículo 3º, ya íbamos con algún pequeñísimo avance en los currículos que hay sobre sexualidad, educación de la sexualidad en la SEP, pero siempre ha estado sujeto a mucha manipulación a lo que consideran los adultos
¿no? Desde una perspectiva más conservadora o menos conservadora, y eso ha hecho que los libros de repente avancen y luego den 2 pasos atrás. No, creo que le falta y mucho. La educación integral de la sexualidad tendría que ser primero un objetivo general donde vayan todos los programas acordes y, como lo dije, gradualmente, para que desde preescolar, primaria, secundaria y después en los siguientes niveles se siga dando educación de la sexualidad. Yo les quiero decir algo, lo que yo he aprendido en mi experiencia es que los chicos, en el momento que quieren tener relaciones, así baje Dios Padre y les diga no los tengan, la van a tener. La mejor manera es que lo hagan protegida, de manera protegida. Pero también la educación integral de la sexualidad favorece en 2 sentidos. Uno, los chicos y las chicas retrasan sus relaciones sexuales y quienes de plano no pueden, evitan un embarazo no deseado. Está probadísimo en la UNAM. Hay varios estudios y varias investigaciones de cómo los chicos que reciben esta información, esta educación, no información, educación, les puede dar elementos para vivir la sexualidad de una manera más responsable, más respetuosa, libre, sana, placentera. Pues creo que aquí hablamos de la felicidad, del amor a sí mismo, a sí misma, del afecto que se va generando con las personas. Caramba, es una dimensión impresionante el dar educación sexual. La sonrisa de la gente, la mirada, la visión que tienen cuando tú les estás dando, cuando estás resolviendo sus dudas, es impresionante. Desde los chiquitos de preescolar, que ya nos ha tocado impartir en preescolar, hasta la gente que tiene doctorados y que son maestros y maestras de las universidades, de verdad no ha habido alguien que me diga no. Entonces, vale la pena hacer el intento y no limitarlo. El PIN parental es una limitante. No tenemos por qué hacerlo. Y es una limitante que ni siquiera es nuestra, viene de España. Desde allá nos la mandaron. Caramba, aquí tenemos tantas cosas tan positivas, hay que aprovecharlas. Y les juro que aún siendo adultos, me ha tocado impartir talleres adultas mayores. No saben cómo quedan satisfechos y quizá ya no tienen relaciones sexuales, pero el entender lo que les pasaba en su vida a través de la educación de la sexualidad les ha dado respuestas maravillosas. Entonces, hay que aprender, toda la vida aprendemos, y la sexualidad en cada momento de vida nos va generando retos diferentes. Por eso la educación de la sexualidad nunca se acaba. Siempre la tenemos que aprender en cada ciclo y en cada momento de vida. Y sí le falta mucho, Marisela, respondiendo. Le falta mucho, pero por eso estamos trabajando y estamos en contacto con la Secretaría de Educación Pública para que se haga efectivo lo que el artículo 3º ha recibido como modificaciones y para que verdaderamente haya incluso puestas en pruebas pilotos en diferentes lugares lo que es la educación integral de la sexualidad. Gracias, Verona Valencia García, por su participación y por la respuesta. Al contrario. Muy bien, es el turno de Rocío Araceli Duarte Vaca. ¿Se encuentra con nosotros, Rocío? Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, tiene usted la palabra hasta por 10 minutos. Muchísimas gracias. Voy a compartir de igual manera pantalla que las compañeras que me antecedieron. Creo que ya se está viendo, ¿es correcto? Es correcto, Rocío. Adelante, por favor. Gracias. Bien, pues muchas gracias por la presentación. Gracias de igual manera por la oportunidad que ustedes nos brindan para expresar nuestros planteamientos respecto al tema en cuestión. Los planteamientos que les traigo esta tarde tienen como antecedente primeramente la experiencia de formación que ya planteó mi compañera Mara Ruiz. Es una experiencia donde indica algunas situaciones que están presentes en la realidad y esas situaciones hacen que ponga al centro para la transformación de esta realidad a la educación, ¿sí? En ese sentido es que he denominado esto como la educación, una palanca de transformación. Mi nombre ya lo comentaron, soy académica e investigadora de la UPNESH de aquí de Parral.
La educación está relacionada estrechamente con procesos sociales y procesos y necesidades que tenga esta sociedad, ¿sí? Como punto de partida pongo aquí una imagen en la cual intenta hacer una cresta. Y lo que está al pico de la cresta es precisamente la desigualdad. Y la desigualdad es un ícono que nos representa en esta sociedad. Específicamente en nuestro país tenemos una desigualdad extrema, y no precisamente porque seamos un país pobre, sino por la mala distribución de los recursos. Y esa distribución de los recursos deja claro que entonces las políticas económicas no han logrado precisamente dar un equilibrio de participación a los ciudadanos. Es entonces cuando pensamos en la educación como aquella que permite reducir estas brechas de desigualdad. La desigualdad tiene que ver con las oportunidades que cada uno tengamos de participar en la educación, en el empleo, en un trabajo bien remunerado. Sin duda, estas oportunidades que tengamos de participar en esos accesos sociales repercuten en una calidad de vida. Estudiar la desigualdad es un proceso complejo y es un proceso multifactorial. Sin embargo, hay investigaciones serias aquí en nuestro país que dan cuenta que esta desigualdad aquí tiene que ver con factores como la discriminación ética. ¿Qué significa esta discriminación ética? ¿Cómo veo al otro? ¿Qué lugar le doy al otro? ¿Cómo pienso al otro? ¿Por qué estas preguntas? Porque prevalece una visión homogénea de lo que no es que yo considero normal, tiendo a excluirlo. Y esta exclusión tiene estrecha relación con las cuestiones de género, con las cuestiones étnicas, con las cuestiones de raza y hasta con las cuestiones de religión. Otro factor también tiene que ver para esa desigualdad el lugar de residencia. No es lo mismo la movilidad social si se nace en el norte que si se nace en el sur, ni tampoco tiene que ver esa posibilidad de esa movilidad si se nace en el campo que si se nace en la ciudad. Tenemos entonces un reto muy importante como sociedad, como país, que es reducir esas brechas de desigualdad. ¿Y cómo sería esto? Pues precisamente avanzar en esa universalidad de los derechos sociales que tienen como antecedente derechos humanos. En este sentido, pues, es que nosotros nos preguntamos, ¿qué papel tiene la educación para la reducción de esa desigualdad, para la reducción de esa brecha? Si tomamos palabras de Sabater, entonces pensamos que la educación tiene una relación con procesos sociales y culturales, y que en esos procesos sociales está presente un ideal de vida y un proyecto de sociedad, que sin duda el hombre educado asume valores, pero a la vez va construyendo otros tendientes al desarrollo. Es decir, este es un proceso cambiante. ¿A qué nos referimos como este ideal de vida? Nos referimos a qué tipo de hombre estamos pensando. Nos estamos refiriendo a un tipo de hombre en el que se respete su dignidad humana. Y este respeto a la dignidad humana, pues por supuesto que están los derechos humanos. Sin duda, los derechos humanos ha sido una de las grandes conquistas para armonizar las relaciones y para dar equidad las relaciones entre los hombres, hombres y mujeres de todos los países. ¿Y cómo, de qué manera estos derechos humanos pueden hacerse efectivos? Pues hay dos elementos fundamentales. Uno de ellos es la Constitución y el otro son los tratados internacionales en los que específicamente México participa. Por otro lado, el proyecto de sociedad tiene que estar pensado desde la escuela, tiene que ver con la forma de relacionarnos. Y esta forma de relacionarnos también nosotros la tenemos en nuestra Constitución. Es una forma de relacionarnos donde prive el respeto hacia el otro, el respeto al que sea igual o al que sea diferente, porque la diferencia es inherente al ser humano. Otro valor que es la igualdad de oportunidades, la justicia, la libertad y la tolerancia. Esto lo encontramos no en el vacío, lo encontramos nosotros en nuestra Constitución mexicana y que toma también
bases importantes de esos derechos humanos. Pero entonces, ¿cómo ha de ser esa educación para que lo establecido como ideal de vida y como proyecto de sociedad, la escuela pueda trabajar en ello? La educación pueda trabajar en ello. Pues la educación ha de ser pública. El hecho de ser pública, eso implica que sea gratuita, ¿sí? Y que pueda llegar a todos, en tanto que los derechos humanos tienen la entraña, el sentimiento de universalidad. Tiene que ser laica. ¿Por qué laica? Porque respete las diferencias, que no esté al centro de la educación las cuestiones religiosas, que estén al margen de estas cuestiones religiosas. Tiene que ser obligatoria, democrática, científica, porque el proceso educativo no es un proceso improvisado. A los currículum les entrañan o les subyacen elementos muy importantes como pedagógicos, sociológicos, antropológicos, epistemológicos, que hay teóricos precisamente que se han encargado de revelar cómo debe ser el desarrollo del niño, cómo debe ser, cómo debe acercarse al conocimiento, y esto está planteado en los currículos escolares. Por tanto, la educación debe ser científica y la educación debe ser inclusiva también. Este concepto lo encontramos recientemente en el año 2000, donde están planteando la educación inclusiva como un asunto de derecho y de justicia social. Inclusiva, ¿para qué? Para que se brinde educación a todos independientemente de su condición de raza, género, etnia, incluso condición biológica o de discapacidad. Y esta educación también ha de ser regida por el Estado. Si se fijan, estos planteamientos que traigo aquí con ustedes tampoco están en el vacío, están presentes en nuestra Constitución, ¿sí? Y esta presencia de ellos no es algo fortuito ni es algo casual, es el producto de conquistas sociales que ciertos movimientos históricos, luchas de otros hombres que ni ustedes ni yo formamos parte de ellos, han logrado que sean hitos en la historia. Nosotros, al llegar a este tipo de educación, afortunadamente encontramos de alguna manera, por decirlo coloquialmente, el plato servido en este tipo de educación que puedo yo y cualquiera acceder a ella. ¿Y por qué la Rectoría del Estado? Porque tiene que ver con un proyecto de nación, porque tiene que ver con una universalidad de ese proyecto de sociedad que se requiere en conjunto. En este sentido, desde estos posicionamientos de cómo debe ser la escuela, cómo debe ser la educación, estos planteamientos, ¿qué representa el PIN parental? ¿Qué representa esto que nos tiene aquí en el debate? Pues representa definitivamente un retroceso social. ¿Por qué representa este retroceso? Porque es un atropello a estas conquistas sociales que finalmente marcaron cierto progreso en determinado momento. Vemos pues, por ejemplo, el planteamiento de la educación pública, cómo viene desde 1867 con los inicios del gobierno de Benito Juárez y que se fue consolidando hasta 1910, 1917, cuando estuvo al frente Justo Sierra de la Subsecretaría de Educación, y cómo en el 2000 se plantea una educación inclusiva, porque hasta entonces había una educación separada para los normales y para los no normales. Representa también un atropello a la conquista de los derechos humanos, el derecho que ya lo han citado mucho, el derecho a la información, el derecho a la educación como proyecto de nación, el derecho a este ideal de vida que se ha ido construyendo y que ha costado esa construcción. La anticonstitucionalidad de aprobarse estas reformas, por supuesto que sería un hecho anticonstitucional. La educación pública, por tanto, ¿sí?, tiene la posibilidad de llegar a todos y de llegar a todos desde un enfoque, si es de la educación sexual, desde este enfoque que nos plantea muy atinadamente Anabel Valencia, este enfoque científico de lo que es, si lo centramos en la educación sexual, esa es la oportunidad que todos tenemos de regirnos por conocimientos teóricos.
Este PIN parental representa también la imposibilidad de hacer una práctica docente, ¿sí? Desde las bases teóricas y desde las bases científicas. ¿Por qué? Porque entonces los docentes nos vamos a convertir en administradores de visiones adultocentristas de los padres. ¿Por qué digo administradores de visiones adultocentristas? Porque los hijos no son propiedad privada de los padres, no son objetos de nuestra propiedad, y lo digo como madre también, no solo como profesional. Si así fuera, entonces los hijos se registrarían pues en el registro público de la propiedad, pero no, se registran en el registro civil, ¿sí? Y al ser registrados ahí son ciudadanos, y como ciudadanos son sujetos de derecho. Y ahorita ya está la declaración la Declaración de los Derechos del Niño, perdón, la Convención de los Derechos del Niño, y ahí está claramente el interés superior de la niñez. ¿Sí? Todo esto representa también el debilitamiento del sistema educativo, ¿sí? Porque aparentemente es un debate respecto a si se brinda educación sexual o no. Sin embargo, creo que el PIN parental va más allá de esto. La educación sexual se ha planteado como un elemento catalítico, ¿sí? Como aquello que va a provocar una reacción en contra de quienes queremos que estén en contra, una reacción porque mueve temores, mueve tabús, mueve prejuicios, mueve creencias. Si en gusta ese sentido, ir concluyendo, ya terminó su tiempo. Muy bien. En ese sentido, creo que no es un problema educativo, es un problema político y es una situación de poder que ha tomado la educación sexual como catalítico. Padres de familia, en temas educativos no somos enemigos, ¿sí? Tendamos puentes. En los temas educativos, padres y maestros establecemos diálogos donde prive la razón, los argumentos y el conocimiento científico. Es claro que tenemos que redefinir acciones para esta educación, ¿sí? Por otra parte, el Muy bien. Estado. Sería todo. Para finalizar nada más, el Estado. Pregúntese cuáles son los legisladores, cuál es su papel de estar ahí, garantizar los derechos. Y los derechos tienen un principio, no hay retroceso, hay una progresividad. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, Rocío Araceli Duarte. Diputada Presidenta, ¿sí? No sé si me permita hacer una pregunta a la licenciada Rocío. Claro, adelante, diputada, con mucho gusto. Maestra, ¿verdad? Así es. ¿Qué opinión te merece la frase que las personas que están a favor del PIN parental han enunciado y tomado como bandera? A mis hijos los educo yo. ¿Qué opinión me merece la frase? Sí. Así bueno, es. Ajá, bien. Eso puede ser, mi planteamiento no es, primero, para iniciar, mi planteamiento no es desde una posición personal. Mi planteamiento que yo hago de la educación es como profesional de la educación. Pero por otra parte, me parece que esa frase es una visión reducida de la educación. La familia educa, la escuela educa, los medios de educación educan. Entonces, pensar en eso es una visión de túnel respecto a la educación. Gracias, maestra. Gracias. De nada. Diputada, ¿alguna otra pregunta? Sería todo de mi parte, diputada Presidenta. Gracias, diputada Yanira. Cedería la palabra en este momento. Bueno, agradecería a Rocío Araceli Duarte por su participación y daría la palabra a Laura Verónica Herrera Ramos, que me parece que ya está aquí con nosotros, y le daría el uso de la voz hasta por 10 minutos. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Estamos aquí en este espacio tratando de construir un diálogo y construir algo, ¿verdad? No destruir, construir. Bueno, yo no les voy a hablar sobre conceptos porque nuestras compañeras lo han abordado excelentemente y nos pueden nutrir esta construcción que estamos haciendo. Yo les voy a hablar de las implicaciones de convertir los derechos ganados históricamente en papel mojado. Eso es lo que yo veo en el PIN parental.
Y bueno, me presento. Soy Laura Verónica Herrera Ramos, profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua en Campus Parral. Soy doctora en Pedagogía Crítica y desde ahí hago mi planteamiento, ¿sí? Desde el pensamiento crítico. Bueno, antes de iniciar me gustaría saber cuántos de los diputados que votaron a favor de esta iniciativa están presentes. Si me pudiera ayudar la presidenta con ese dato. Yo he identificado a 3 presentes, la licenciada Yanira. La iniciativa no ha sido votada aún, está en trabajo de comisión, pero quienes integramos estas comisiones unidas, de quienes integramos estas comisiones unidas, se encuentra la diputada Yanira Saeta y el diputado Francisco Humberto Chávez Herrera y una servidora. Okay, muchas gracias. Necesitaba ese dato para preguntar, son preguntas al aire, no es necesario que las contesten ahora, ¿verdad? Pero como no voy a hablar de conceptos, sino preguntar a ustedes, como les digo al aire, han investigado sobre lo que ustedes hablan, que son los derechos humanos, la ideología, el sexo biológico, la perspectiva de género, la educación sexual. Bueno, me pregunto, porque de veras, por lo que veo, creo que no se han informado ampliamente sobre estas cuestiones antes de lanzar su iniciativa. O tal vez prefirieron ignorarlas, no lo sé. Pues en su propuesta hay un juicio generalizante. Se hace pasar la parte como el todo, pero la cuestión es bastante compleja. La diferencia natural entre los sexos, eso que ustedes llaman científico, ¿es obsoleto ya? Creo que no se han actualizado porque la ciencia los contradice. Y estas son palabras de la bióloga Anne Fausto Sterling, que escribió en el New York Times en el 2018. Y ella dice que el sexo no es binario, que los sexos macho y hembra no son suficientes para comprender la variedad sexual humana. Bueno, y a estas palabras que dirijo hoy a ustedes, las he llamado ideología. La verdad está afuera. Y con esto me pronuncio desde un pensamiento crítico contra el PIN parental. Y lo que me mueve a hablar aquí es la indignación. Y me pregunto, ¿hasta dónde los funcionarios presentes y los que no están presentes consideran suficiente con darle un poco de educación a los niños? Su iniciativa me da muestra de la tan deficiente organización de nuestra sociedad. Pues el PIN parental habla del deber ser de la educación cuando ni siquiera se garantiza de forma real a los niños el acceso gratuito a la escuela. Educarse hoy en día cuesta. Diputados y diputadas, en su labor de proteger la educación de algunas ideologías, permítanme decirles que tienen una mirada imposible, porque su iniciativa es ideológica, reconocida por muchos sectores sociales no como algo de base científica, sino como una clara ultraderecha. Y con esto me refiero a su ideología conservadora y adoctrinamientos extremistas. Diputados estatales, diputadas, con el PIN parental han creado un escenario colocando al Estado y a la sociedad como las partes en conflicto. Y ustedes, aumentando la tensión entre estos dos, se colocan como mediadores pacificadores. Con el PIN parental, tal vez logren satanizar o no a una de las partes en conflicto. Pero luego de que la responsabilidad sea distribuida, a ustedes les quedará una ganancia a río revuelto. Elevarse en un papel de juez neutral más allá del PIN parental, dejando ver su verdadera intención, que es más ideológica que la ideología que critican. El trasfondo de su política no es sino ganar seguidores en un momento de crisis partidista. El PIN parental es aún una iniciativa. Ya ustedes el pasado mes de noviembre vetaron la pronunciación de la CEDH. Por otra parte, con estas mesas técnicas pretende dar la impresión de invitar a la participación ciudadana, pero debo señalar que algunos de ustedes no asisten a escuchar, mucho menos a dialogar, porque no está en las reglas. Con los que venimos a opinar diferente. Dejan ver que su iniciativa no es más que un reflejo de su propia política. Esto es la negación del otro. Hoy me dirijo a las diputadas presentes, a mis compañeras que están aquí escuchando, para decir que de no existir la perspectiva de género, ni ellas
sea, ni ustedes ni yo estaríamos aquí dando opinión. Pero tampoco los diputados y los compañeros presentes tendrían a sus hijas en la escuela o en la universidad o en trabajos dignos. Sin la perspectiva de género, todas estaríamos bordando manteles en casa. ¿Qué voz escuchan los diputados y las diputadas cuando se autofacultan para coartar la educación de los niños? Ya vimos que es una construcción histórica, son luchas ganadas, derechos ganados. ¿De dónde viene la idea de convertir el conocimiento del cuerpo y de la diversidad sexual en algo repulsivo? De antemano puedo afirmar que el PIN parental no es una barrera que pueda impedir las desgracias sexuales y de género que vive la infancia. Al contrario, puede potenciar estos problemas. La educación sexual y de género es necesaria y la escuela es uno de los pocos lugares donde todavía se puede hablar en primera persona. El PIN parental es simplista, al grado de hacer ver la educación como una isla, muy lejos de la naturaleza sexual humana y muy lejos de los riesgos sociales reales a que están expuestos los niños cotidianamente. Tomar el PIN parental como bandera política es un acto cínico. Esto del cinismo lo dice Sloterdijk. Pues insisten en ponerse una máscara de la que saben de sobra su falsedad, pero aún así no renuncian a ella. Desde afuera, lejos de sus curules, se puede ver que no es el PIN parental lo que les importa, no son los valores de la familia lo que cuidan, sino un interés político más allá de eso. Como dice Bertolt Brecht, ¿qué es el robo a un banco comparado con la fundación de otro banco? De ahí que el PIN parental tiene el estatus de ser manejado como un medio de manipulación externo y utilitario, no por valor de verdad, sino por su violencia hiperideológica. Les mostraré desde algunas situaciones cotidianas cómo el inconsciente habla y la verdad está afuera. Cuando busqué el origen del PIN parental, todo estaba muy claro. El diseñador de este modelo es un profesor español católico de nombre Alfonso Galdón, y al mismo tiempo que el hombre sostiene en su mano un muñeco con un signo religioso que dice Jesucristo es el Salvador, dice unas palabras que son: la ideología de género rompe con la neutralidad ideológica del Estado. Entonces, a legua se puede ver que este hombre lleva la ideología hasta el cuello, materializada en ese muñeco. Como pueden ver, la verdad sale al exterior. Este punto me lleva a hablar del triángulo culinario de Levi Strauss sobre la preparación de los alimentos, crudos, horneados o hervidos. De ahí que pueda decirse que la comida es un alimento para el pensamiento. Del mismo modo, la educación en su iniciativa no va cruda ni horneada, sino hervida, ya ausente de toda sustancialidad. El problema aquí no es la educación, sino cómo nos relacionamos con ese exceso traumático de la educación. Pues se puede ver cómo su iniciativa se relaciona con los derechos de los niños que pretenden erosionar. El mito de la inocencia infantil es utilizado para negar los problemas sociales reales de los niños, la discriminación, la violencia o los abusos sexuales que estos se enfrentan por su sexo o género. Diputados y diputadas, su actitud hacia la educación sexual y de género en la escuela se convierte en una arbitraria declaración ideológica. Aunque pueden negarlo, está expuesto. La verdad está afuera. Es absurdo creer que la diversidad sexual es algo contra natura, pues algo que uno se encuentra tan frecuentemente no puede ser antinatural. Los niños deben saber que no hay nada mal en su propio cuerpo o en su sexualidad. Lo que sí es antinatural es que una minoría de derecha pretenda imponer los criterios de lo que es normal o de lo que es desviado a toda la sociedad. El PIN parental expresa el pánico moral de quienes lo defienden y que esconden el rechazo de sus propios juicios con reglas morales, haciéndolas ver como universales y haciendo de la diversidad sexual y de género una amenaza. Se ve claro que esa es una trampa para llevar a la exclusión a los sectores marginados, su trampa para desocializar a las personas.
Con esto están llevando a la sociedad a un alto nivel de hostilidad que pone a los otros como una amenaza para la gente correcta, pero no es sino una coartada para fines políticos a futuro. Esto que hacen es frío y calculador, así se lleva su estrategia. Así lo indica Cohen, es el pánico moral, así se siembra. Primero generan en la sociedad cierta hostilidad contra lo que ustedes consideran anormal o desviado, marcando la distinción de nosotros, ellos, buscando desequilibrar el sentido común y llevando a la ciudadanía a un temor imaginario sobre esas personas. Y ahora, en un aparente consenso con estas mesas técnicas, se pretende que la sociedad legitime cuál es el grupo social que amenaza al resto de la sociedad, acaparando con discursos y espacios y medios de comunicación. Y miren, en realidad, los diputados interesados en esta iniciativa, la mayoría no asisten para escuchar, y mucho menos para dialogar, cosa que reconozco a los que sí están presentes. Esta mesa me parece en su estrategia un mero requisito. Lo que han mostrado en su defensa y análisis es un excesivo acercamiento a situaciones de abuso sexual infantil, o a la idea de una sexualidad desenfrenada, o a su intolerancia a las personas LGTBIQ, dirigido también a la pura genitalidad, porque es lo primero o único que atrae su ojo. Ven lo que está en alto relieve, pero sus miradas carecen de mucha profundidad. Los invito a acercarse a lo real, un poquito, aunque sea, porque eso es lo que hacemos cuando nos ponemos a estudiar, un acercamiento pequeño, un poco a los aspectos sociales, políticos, económicos, culturales. Laura, concluir. Ha Sí, terminado de educación sexual y de género. Sí, gracias. Pues solo ven árboles aislados cuando deberían ver el bosque. Si fuéramos críticos con nosotros mismos, podríamos ver la educación con todos sus síntomas de inequidad, desigualdad, violencia social, ver puntos críticos y enfrentarlos, participando con ellos en luchas antisexistas, antirracistas, defender, concluir. Sí, defender los verdaderos valores democráticos, porque lo que ustedes están haciendo con la iniciativa PIN parental se le puede llamar exclusión. Muchas gracias. Gracias, Laura. Verónica Herrera Ramos. No sé si la diputada Deyanira tiene alguna pregunta. No, muchas gracias, licenciada Laura Herrera. Yo únicamente mencionaría a la licenciada Laura que justo estas mesas son para eso, para escuchar todo tipo de ideas y lo hacemos de una manera respetuosa y muy receptiva. Entonces, a pesar de lo que personalmente cualquiera de nosotros pudiéramos pensar u opinar, estas mesas justo se hacen en ese sentido y en ese ejercicio de escuchar todas las opiniones de la ciudadanía. Si me permite, diputada Marisela. Adelante, profe. Una participación nada más. Yo creo que como diputados locales, precisamente las mesas de trabajo es para incursionar, tomar en cuenta esa participación de ustedes que ha sido excelentísima, ¿verdad? Que claro que tenemos que investigar a fondo, pero yo creo que es lo que nos preocupa y nos ocupa sobre esas iniciativas, ¿verdad? Pero sí tenemos que tomar en cuenta por medio de estas mesas de trabajo a la sociedad para nosotros poder determinar qué es bueno y qué no es bueno. Pero esa iniciativa, sabemos las violaciones que tiene. Nosotros en un principio, yo participo en la primera, ¿verdad? Que decíamos en la casa los valores, porque yo tengo hijos y como los emprendes en tu casa, los diriges, yo creo que ahí empiezan los valores, el respeto a la vida de sí mismo. Yo les agradezco las participaciones que han sido en este día, han sido muy claras, muy profundas, muy analíticas, y yo creo que para eso se formaron las mesas de trabajo, para entrar a un análisis profundo. Gracias, Laura, Anabel, todos los participantes de este día. Las felicito y yo creo que cada vez que subamos los legisladores una iniciativa deberíamos de tomar en cuenta a los expertos en estas materias
y poder determinar. Gracias. Gracias, diputado Francisco Humberto Chávez. Me parece que la última participación es de Beatriz González García. Beatriz González se encuentra con nosotros. Beatriz González a la una. Diputada, me mandaron un mensaje de la persona que está, está fallando, creo que se estaba saliendo de la página. Déjame le pregunto si lograron conectarse. Le damos tiempo, al cabo vamos un poquito bien en tiempo, entonces podemos esperarle unos minutitos a ver si en eso puede conectarse. Diputada, no contestan. No sé si sigan batallando. Igual no sé qué se puede hacer en estos casos. Bueno, si gustas, como es la última, Beatriz González es la última de los expositores del día de hoy. Si gustas, con eso concluimos y podemos reubicarla para la siguiente sesión. Gracias. Sí, yo les notifico. Muy bien. Entonces, de nueva cuenta, agradezco a todos los participantes, las participantes, a todos los expositores, a mis compañeros diputados que nos acompañaron el día de hoy. Les informo que las mesas técnicas continuarán a lo largo de todo este mes. Me parece que hasta finales de mes es nuestra última sesión. Estamos teniendo estas mesas técnicas lunes, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde. Y bueno, todos siguen invitados a escuchar las opiniones y por supuesto que todas serán tomadas en cuenta para nuestra participación y nuestra votación en estas comisiones. Gracias y que tengan muy bonita tarde a todos. Gracias a los secretarios técnicos, Jorge Carlos y Marisela, por su apoyo. Gracias a todos por sus participaciones. Gracias, diputada Marisela Terrazas, a los de medios, a las personas que hoy participaron. Gracias, buen día. Buena tarde. Gracias a todos y a todas, diputados y diputadas. Ojalá y de verdad lo que estamos haciendo, que además es una investigación, no es algo que se nos ocurra, de verdad les sirva para decidir. No voten por el PIN parental, de verdad no vale la pena. Se van a generar más problemas a los niños, a las niñas, a los chicos y a las chicas. Se los digo de verdad, como educadora de la sexualidad, como mamá, como hija, que yo no recibí educación sexual, que la tuve que aprender hasta después de los 25 años. ¿Sí? Entonces, ojalá cambien las vidas. La educación integral de la sexualidad, claro que cambia las vidas, y las cambia las vidas a favor. Muchas gracias. Buena tarde.